En este video vamos a revisar la clasificación de la materia, pero para eso tenemos que definir primero qué es la materia. La materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Es decir, la materia es todo aquello que tiene masa y volumen. ¿Qué es la masa? La masa la podemos definir como la cantidad de materia que el cuerpo posee. O bien, en física también podemos definir a la masa como la medida de la inercia. Por último, el volumen lo podemos definir como el espacio que ocupan los cuerpos. La materia se clasifica en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras son aquellas que están formadas por un solo componente, mientras que las mezclas corresponden a la combinación de dos o más sustancias puras. No olvides que las mezclas pueden ser separadas en sustancias puras por medio de métodos físicos, tales como la filtración, destilación, decantación, evaporación y centrifugación, entre otros. Las sustancias puras se clasifican a su vez en elementos y en compuestos. Recuerda que los compuestos pueden ser separados en elementos por medio de métodos químicos, por ejemplo la oxidación. Las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Comenzamos con los elementos. Los elementos son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples por medios químicos. Estas van a estar formados por átomos de la misma especie, por ejemplo, el oxígeno monoatómico, el oxígeno molecular y el ozono. Te puedes dar cuenta que estos tres ejemplos están formados por oxígeno. La diferencia es que uno tiene solamente un átomo, el oxígeno molecular tiene dos átomos, mientras que el ozono tiene tres átomos de oxígeno, es decir, están formados por átomos de la misma especie. Mientras que los compuestos van a ser sustancias que están formadas por átomos de dos o más elementos. Estos se encuentran unidos químicamente en proporciones definidas. Por ejemplo, tenemos al cloruro de sodio, al amoníaco, al agua, a la glucosa y al metano. Te puedes dar cuenta que estos ejemplos están formados por átomos de diferente tipo. Por ejemplo, el metano está formado por carbono y por hidrógeno, mientras que el amoníaco está formado por nitrógeno e hidrógeno. Como ya lo mencionamos, recuerda que los compuestos pueden ser separados por elementos por medio de métodos químicos. Las mezclas las clasificamos en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas se caracterizan porque su composición es uniforme, es decir, no se distinguen a simple vista los componentes que las conforman. Por eso es que se percibe solamente una fase. Estas también se conocen como disoluciones. Algunos ejemplos de mezclas homogéneas son el aire, el humo, el agua con sal, el agua con azúcar, el hule, una disolución de ácido clorhídrico en agua o bien una aleación, como el bronce o el acero inoxidable. Las mezclas heterogéneas se caracterizan porque su composición no es uniforme. Esto quiere decir que sus componentes sí se pueden distinguir a simple vista, por lo que se pueden percibir dos o más fases. Algunos ejemplos de mezclas heterogéneas son el agua con aceite, el agua con arena, arena con grava o bien una ensalada. En algunas ocasiones, la materia cambia su aspecto, es decir, la materia experimenta un cambio o un fenómeno. Tendremos dos tipos de fenómenos: los fenómenos físicos, que son aquellos en donde no existe un cambio en la estructura interna de la materia, y también tendremos fenómenos o cambios químicos. Estos se caracterizan por presentar cambios en la estructura interna de la materia. Algunos ejemplos de fenómenos físicos son la sublimación, la fusión del hierro, pulverizar un material, hacer hielo, cortar un madero o bien hacer acerrín.
Algunos ejemplos de fenómenos químicos son la oxidación del cobre, la putrefacción, encender un cerillo, la electrólisis del agua, digerir un alimento o bien quemar una hoja de papel. En el caso de la oxidación del cobre, debes recordar que la oxidación no es solamente el cambio en la coloración, sino que corresponde a la pérdida de electrones. Por eso es que es un fenómeno químico. De igual manera, recuerda que la electrólisis es la ruptura de una molécula bajo el efecto de una corriente eléctrica. Acuérdate que siempre que escuches una palabra que termine en lisis, esto significa que va a ocurrir una ruptura. Entonces, la electrólisis del agua es cuando la molécula del agua se rompe por medio de una corriente eléctrica. Por último, vamos a revisar las propiedades de la materia. Tendremos dos tipos de propiedades de la materia. Las primeras corresponden a las propiedades físicas y químicas, y el segundo grupo corresponde a las propiedades intensivas y extensivas. Comenzamos con las propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas corresponden a aquellas propiedades que pueden ser estudiadas usando los sentidos o algún instrumento específico de medida. Por ejemplo, el color, olor y sabor los podemos determinar por medio de los sentidos. La masa la podemos determinar por medio de una balanza o una báscula. El volumen se puede medir con algún material volumétrico como una pipeta, una probeta o un vaso de precipitados, así como también tendríamos al punto de fusión y al punto de ebullición, que fácilmente los podríamos determinar con un termómetro. En el caso de las propiedades químicas, estas son aquellas que se determinan por medio de ensayos químicos, es decir, por medio de experimentos. Algunos ejemplos son la reactividad, la acidez, la alcalinidad, la radiactividad, la oxidación y la reducción. Revisemos ahora las propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Estas no pueden ser aditivas. Algunos ejemplos son la temperatura, la velocidad, el punto de fusión y ebullición, el olor, el color y el sabor. ¿A qué se refiere con que no pueden ser aditivas? En el caso de la temperatura, si tenemos un vaso con agua a 25 grados Celsius y tenemos otro vaso con agua a 50 grados Celsius, al momento que combinamos el agua contenida en los dos vasos, el agua no se va a encontrar a 75 grados Celsius, es decir, no puedo sumar 25 grados Celsius más 50 grados Celsius. A esto nos referimos con que estas propiedades no pueden ser aditivas. De igual manera, no dependen de la cantidad de materia, es decir, si tenemos un litro de agua a 25 grados Celsius, 2 litros de agua no van a estar a 50. En este caso, la temperatura no depende de la materia. Podemos tener un litro de agua a 25 grados Celsius o bien un litro de agua a 50 grados Celsius. Este tipo de propiedades es muy importante que te las sepas bien para tu examen. Las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad de materia y estas sí pueden ser aditivas. Por ejemplo, la masa, el volumen, la longitud y el poder calorífico. En este caso, estas son propiedades extensivas porque dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa. La masa depende de la materia, ya que cuerpos que tengan gran cantidad de materia van a tener gran cantidad de masa. Cuerpos que tengan poca materia tendrán poca masa. De igual manera, la masa es aditiva. Por ejemplo, si en una bolsa tenemos 2 kilogramos de manzana y en otra bolsa tenemos 5 kilogramos de manzana y juntamos el contenido de las dos bolsas, ahora tendremos una bolsa que contenga 7 kilogramos de manzana. Esto quiere decir que las masas sí las podemos sumar a diferencia de la temperatura. ¿Te gustó el video? Dale like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.